hermanos y hermanas para que podamos tener nuestra atención hoy a la palabra durante estos minutos, estar bien atentos a la enseñanza que Dios tiene para nuestras vidas. Vamos a mirar entonces la palabra del Señor, y quiero invitarles que tomen por favor el Salmo capítulo 25, versículo 17 al 19. Aprovecho también para extender mi saludo a los amigos y hermanos que estén de pronto a través de los medios virtuales. Los saludo en el nombre del Señor Jesús en esta preciosa noche. Dice la palabra de Dios entonces, Salmo capítulo 25, versículo 17 al versículo 19. Amén. ¿Lo tenemos, hermanos? Bueno, vamos entonces a proceder a leer estos 3 versos en el nombre del Señor Jesús. Dice de la siguiente manera: las angustias de mi corazón se han aumentado, sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Gloria al Señor Jesús. Vamos a estar cómodos, hermanos, por favor, y vamos a atender la enseñanza de la palabra del Señor. Vamos a continuar con la enseñanza que dejamos pendiente para irla desarrollando durante estos días, los días jueves. ¿Cuántos recuerdan el tema que tratamos el jueves pasado? A mí me suenan muchas caras aquí que estuvieron. Entonces, seguro que usted se ha de acordar de alguna cosa de la enseñanza. A ver, ¿quién se acuerda de la enseñanza? O el versículo que usamos. Bueno, el tema que tratamos, hermanos, fue acerca de el principio de la seguridad en sí mismo. Amén. Esa fue la temática que tratamos. Entonces, el principio de la seguridad de sí mismo. Pero entonces, como insignia el tema que tratamos en toda la enseñanza, fue acerca de lo que tiene que ver con la seguridad en sí mismo. Entonces, hablamos de que era importante la fe. No sé si usted recuerda, la fe era importante para adquirir esa seguridad, pero hablamos también de una madurez en este proceso, que para que haya una madurez tiene que estar alimentada por la fe. Y la fe, en todo el contexto de la palabra, aparte de su significado, digámoslo, dentro de lo que es el sustento de la palabra, pero también dijimos que la fe es una de las definiciones más académicas en la Biblia. Cuando leemos que Hebreos nos dice en el capítulo 11, verso 1, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, mencionamos la importancia de la fe para que en nosotros se desarrolle una seguridad en sí mismos. Y este tema, hermanos, de la seguridad en sí mismos es muy, pero que muy importante, porque esto nos hace a nosotros estar bien definidos en lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios ha hecho en nosotros y lo que Dios quiere seguir haciendo a través de nosotros. Entonces, este problema de la inseguridad afecta a muchos, y entonces eso se ve reflejado en la vida cristiana. Se ve en la vida cristiana muy reflejado. Hoy vamos a mencionar que, de todas maneras, hermanos, cuando estuvimos hablando de este tema del cristiano, en cuanto a su
a su inseguridad, vale la pena mencionar hoy y ligarnos al propósito de esta enseñanza, y vamos a hablar entonces de lo que es el cristiano y su relación consigo mismo. Amén. El cristiano y su relación consigo mismo. Sabe que la palabra de Dios nos decía: ninguno tenga más alto, recuerde el texto base, más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios, claramente nos dice la Biblia, repartió. Entonces recuerde que habían unas cositas. El concepto que tengo de sí mismo era uno, ¿no? Número dos, el concepto que tienen los demás de mí. Y número tres, el concepto que Dios tiene de mí mismo. Entonces esto lo tratamos allí, pero entonces dijimos que era importante que el cristiano tuviera una relación con Dios, porque en esa relación con Dios es un principio dentro de la seguridad en sí mismo. Es decir, no puede haber una seguridad en sí mismo si no hay una relación con Dios. Por eso es preocupante que entre nosotros los creyentes hayan cristianos que todavía tengan muy fuerte, hablo en el sentido de lo que se arraiga en la vida de uno, muy fuerte esta problemática de la inseguridad, porque eso puede estar reflejando la relación que tenemos con Dios. Amén. Y eso es una debilidad, es una debilidad. Por eso necesitamos que nuestra confianza en Dios sea cada vez mayor, para tener seguridad en sí mismos. Por eso la Biblia dice que nuestra fe o confianza debe estar puesta en el Señor. Quiero que valoremos lo que dice Primera de Pedro 2:10. A ver si rapidito lo proyectamos acá. Primera de Pedro 2:10 dice la palabra de Dios: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Es decir, no está hablando de la posición en la que estamos ahora, lo que no éramos y lo que somos ahora. Amén. Entonces nosotros no podemos olvidar que en Dios somos personas diferentes y que enfrentamos las circunstancias de otra manera. Y una de las cosas que hablábamos era del temor, ¿verdad? El temor, el miedo, parte de la inseguridad del hombre. Pero en el Señor nosotros, hermanos, somos llamados a estar fuertes. Entonces la Biblia dice: diga el débil, fuerte soy. Porque cuando soy débil, soy fuerte. Amén. Y cuando uno mira esto y ¿cómo voy a ser fuerte en medio de la debilidad? Claro, es la fuerza que suministra Dios. Amén. Es la fuerza que suministra nuestro Dios a través de la palabra. Entonces hay unos temas que vamos a mirar, y es esos ladrones de la inseguridad. Porque antes mencionamos esa inseguridad a consecuencia de la falta de relación con Dios, se genera, y en nosotros se comienza a notar una inmadurez. Amén. Una inmadurez. Pero cuando reforzamos nuestra relación con Dios, comenzamos a madurar, y dijimos que no teníamos que nosotros querer evitar, amén, las circunstancias adversas, las pruebas, las dificultades, porque a través de ellas uno va madurando también. Amén. Entonces nosotros no podemos siempre buscar la primera vía de salida, la más rápida. No, tenemos que aprender a pasar procesos en Dios. Amén. Y a medida que yo sepa enfrentarlos, me voy a dar cuenta cómo está esa confianza en el Señor. Entonces hay unos enemigos, hermanos, o lo que llamamos los ladrones de la inseguridad en sí mismo. Y usted sabe que Satanás suele, mis hermanos, enviar de manera continua, llamémoslo, un sinnúmero de enemigos.
Amén. Una cantidad, un sinnúmero de enemigos que van en dirección hacia nosotros para impedir que en nosotros se genere un desarrollo demasiadamente importante. Esa cualidad de la vida espiritual. Por eso el salmista David dijo: las angustias de mi corazón se han aumentado. Amén. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado y en odio violento me aborrecen. Estamos observando aquí un enemigo al cual se tuvo que enfrentar el salmista. Y uno de esos enemigos son, usted lo conoce y lo ha escuchado muchas veces. Amén. Fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Porque antes se decía que la depresión no estaba en los creyentes. Y resulta que nos hemos dado cuenta que hay creyentes que sufren depresión. Y nos damos cuenta que el salmista vivió la depresión. Y resulta que aquí vemos que esto de la depresión, mire la expresión del salmista, analiza el texto, sus palabras. Un psicólogo en este tiempo analiza las palabras expresadas aquí en el Salmo y se da cuenta que David enfrentó la depresión. ¿Sabe qué dice el texto, no? Las angustias de mi corazón se han aumentado. ¿Y qué hace una persona angustiada? ¿Y cómo es que dice sácame de mis congojas? ¿Qué es eso? Una tristeza muy fuerte, profunda. Y dice cómo se han multiplicado y en odio violento me aborrecen. Hermano, vea, todo cristiano puede, escuche bien, identificarse con los sentimientos de decepción o desánimo. Y usted los ha vivido en algún momento de su vida. Yo los he vivido en algún momento de mi vida. Esos sentimientos o esa decepción o ese desánimo, al cual estamos llamándolo aquí por su nombre, porque eso muchas veces se convierte en un espíritu de depresión. Y ese espíritu de depresión proviene de lo que llamamos el ladrón de la desesperación. Y el ladrón de la desesperación hace que en nosotros se genere todo eso. Desesperanza tiene un significado y es perder toda esperanza. Sí, se espumó, no hay oportunidad. Pudiéramos decir que el paralítico de Betesda perdió toda la esperanza. Había perdido toda, la Biblia lo dice. Él ya no tenía ninguna opción, ya no veía luz, claridad en que se resolviera su problema. Este hombre estaba cansado de ver a unos avanzar y avanzar cada año y recibir su milagro, pero él nada que era beneficiado de esos milagros. Entonces, desesperanza significa ¿qué? Perder toda esperanza. Pero también quiere decir ser vencido por una sensación de inutilidad o lo que conocemos como derrota. Y cuando una persona se siente inútil y cuando una persona se siente derrotada, está sumergido en una depresión. Se encierra. Esa es una de las vías que toma: el encierro, la soledad. Amén. La soledad. Comienza a sentirse inservible, inútil, poco importante.
hay varios escritos en la Biblia donde se nos manifiesta y se nos muestran que hubieron personas que experimentaron lo que ve al menos la palabra que se va a usar aquí, terribles encuentros con un espíritu de depresión. En cierta ocasión usted lee acerca de Moisés y resulta que usted ve que Moisés le pide a Dios, escuche bien, Moisés le pide a Dios que le quitara la vida. ¿Usted cree que qué estaba enfrentando Moisés ahí? Para él querer morir. Sin darse cuenta, él estaba pensando ya en qué, en lo que conocemos como que cuando una persona se va a quitar la vida, suicidarse. Pensamiento suicida, ¿verdad? Lo pensó, no lo ejecutó, no lo hizo, pero lo pensó. O sea que ¿por qué estaría pasando Moisés? ¿Por qué situación estaría pasando cuando él dice, cuando le dice a Dios que le quite la vida? Le dice, yo te ruego que me des muerte. Ahí eso está registrado en la palabra. Y Números capítulo 11 verso 15 dice que David escribió también, terror me ha cubierto. Terror me ha cubierto. Allá en el Salmo 55:5. Eso hablando de Moisés. Ahora, si habláramos de Jeremías, el profeta Jeremías, me llama la atención que fueron tan grandes los desánimos de este hombre, que uno de sus libros lleva un título, el título llamado Lamentaciones de Jeremías. O sea, imagínense cómo eran sus desánimos. Y el profeta dijo que Dios lo había dejado en oscuridad, que le había torcido sus senderos, que lo había despedazado y que le había quebrado los dientes. Y dice también la Biblia con cascojo. Eso está en Lamentaciones capítulo 3 versículo 1 al 18. Y si usted se pone a leer eso, usted difícilmente va a querer envidiar la vida de Jeremías. Incluso, hermanos, les voy a decir algo. Nuestro Señor Jesús se topó con ese ladrón de la depresión. Y sabe que, en efecto, su experiencia conocida por todo el mundo, todo lector en la Biblia, su experiencia en el Getsemaní, cuando Jesús estaba allá en el Getsemaní, Jesús dice, mi alma está muy triste. Eso lo dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Mi alma está ¿qué? Pero luego dice, hasta la muerte. Los psicólogos nos dicen que los pensamientos malos y negativos son la raíz de la mayor parte de las depresiones. Eso lo dicen los psicólogos. Y cuando uno diserta sobre este asunto, trayendo alusión a aquel escrito que está en el libro de Proverbios, cuando se escribe, por el dolor del corazón el espíritu se abate, el espíritu triste seca los huesos. Así dice la Biblia. Por el dolor del corazón el espíritu se abate. Y dice, el espíritu triste seca los huesos. Significa que la depresión es un estado de tristeza. Amén, hermanos. La depresión es un estado de tristeza. Y ese estado de tristeza comienza a generar, a afectar otras áreas de la vida del hombre. ¿Y qué hace esto? Comienza a afectar las fuerzas. Una persona deprimida se siente
sin fuerzas. Por eso no es fácil que él salga de ahí. Solamente el poder de Dios, su misericordia lo levanta. Donde el hombre le dé la oportunidad a escuchar a Dios, a su palabra, a su consejo, su sabiduría. Afecta las fuerzas. Pero ¿y entonces cuál es el remedio para eso? ¿Cuál cree usted que es el remedio para la depresión? Para esa experiencia de tristeza, para esa experiencia de soledad, para esa experiencia de donde la autoestima está por el suelo. ¿Cuál es el remedio? Usted no se lo va a pensar, y yo por ahí medio escuché entre labios: orar, orar. Pero sabe que hay un elemento, un remedio que es importante que usted lo sepa. ¿Pensaba usted que podía ser un remedio la risa? La risa es clave. Pero es clave la risa. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque estamos hablando de creyentes que hemos madurado. Amén. Amén o no. Creyentes que no se dejan aventajar de este tipo de situaciones. Amén o no. Creyentes que tienen muy buena claridad del concepto de la palabra frente a este tipo de emociones. Gloria a Dios. Y sabe que les menciono como remedio la risa, o lo que conocemos en la Biblia como el gozo de Jehová. Usted no ha escuchado que siempre nos han dicho que los creyentes no podemos andar amargados, que usted no se va a ganar un alma con la cara de amargura, así usted sepa Biblia, así usted haya tenido muchas experiencias buenas. Si usted no cambia su rostro frente a una persona, la persona poco podrá creer que usted ha vivido tales experiencias, porque su rostro niega la eficacia de todo eso. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Por eso es importante que entendamos qué es el gozo de Jehová. El gozo de Jehová es algo que está metido en nuestro ser. Gloria a Dios. Que está metido en nuestro ser. ¿Qué dice Nehemías capítulo 8 verso 10? Vamos a mirar lo que dice el profeta. Aquí la idea principal no es que usted vaya a tener motivos para decir: ay, ahora sí me entienden en la situación en la que estoy. No, es ¿por qué llegaste hasta allá? Amén. Habiendo conocido a Dios. Gloria al Señor Jesús. ¿Sabe que me estaba pensando en Job? Y Job era para que la Biblia remarcara que se hubiera deprimido igual. Pero sabe que yo en Job veo una actitud diferente, ¿verdad? Yo les traje alusión a Moisés. Yo les traje aquí a alusión la experiencia de quién más. A ver, recuérdenme. De Jeremías, de David, de Moisés. Pero ahora miremos aquí, hagamos un paréntesis mientras allí ahora analizamos el texto. Job, con todo lo que vivió, pero ese hombre se aferró a algo. ¿Sí o no, hermanos? Se aferró a algo. Tenía todas las razones para vivir deprimido, triste, angustiado. Pero
perdiendo sus riquezas, deteriorado en su salud, expuesto a la misma muerte, perdiendo sus hijos y perdiendo a su esposa, a su mujer, quedándose solo en el sentido real, en su entorno. Ese era el verdadero contexto de Job. Hermanos, el verdadero contexto de Job. Lo de Job no era algo emocional. Aleluya. No, lo de Job no era algo emocional. La problemática de Job era palpable, era real. Usted se acerca a una persona que dice que tiene un problema, que tiene una cantidad de problemas, pero que usted no los observa en su ámbito, sino que los problemas los tiene acá, en su mente, que es un problema, pero es un problema mental, emocional. Pero Job no era algo emocional, Job era algo real, palpable. Amén. Hay realidades que están aquí, pero en la persona, pero uno las ve y uno dice, ¿qué es lo que ve? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que...? Porque uno no logra entender. Pero lo de Job era entendible. Sus hijos, mis hijos lo abandonaron, mi esposa, la riqueza, todos han desaparecido, todo, y encima me muero. Y el agobio de la lepra, de todo eso que estaba pasando por su cuerpo. Pero este hombre se supo sostener. Yo creería que entonces Job sí tenía relación con el Señor. Yo creería que Job realmente tenía el gozo de Jehová. Amén. En su corazón, en su vida. ¿Y qué dice entonces? Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. ¿No sentiste que porque el gozo de Jehová es qué? O sea, hermanos, el gozo del Señor es lo que lo mantiene a uno en pie. El gozo del Señor no lo deja a uno caer en la depresión. Por eso le digo que es clave sonreír. Risa, el gozo de Jehová, el gozo sobre el cual tratamos superficialmente en la enseñanza que dimos el jueves anterior. Ese gozo que es una cualidad necesaria para uno crecer, hermanos, crecer, para que haya un crecimiento de la seguridad que merece una consideración más atenta. Los mismos versículos que leíamos de Proverbios, que ahorita los presentamos y que se refieren a la depresión, ahí mismo tenemos ahora la contraparte. Amén. La contraparte y es que la contraparte es lo que decíamos, el remedio. Entonces vamos a mirar Proverbios 15:13. ¿Cómo comienza Proverbios 15:13? El corazón alegre. A ver, acompáñenme porque luego les pregunto el jueves y ustedes me dicen: no me acuerdo. Toca hacer un ejercicio con ustedes. ¿Sabe? ¿El corazón qué? No, pero ustedes lo están leyendo o lo están viviendo. A ver, ¿cómo es el texto? El corazón alegre hermosea el rostro. Aleluya. Así se tiene que leer la Biblia. ¿Te imaginas a alguien ahí bien amargado y aburrido? Como dice por ahí el dicho, bien carilargo. Y leyendo dice que el corazón alegre. No, alégrate. El corazón alegre hermosea el rostro. O sea que si usted se está empezando a ver feíto, feíta en el espejo, es porque usted no tiene alegría y gozo. Sí. El corazón alegre hermosea el rostro. Pero luego el capítulo 17 verso 22 dice: declara con alegría. Ajá. Declara con alegría. Gloria al nombre del Señor Jesús. El corazón alegre constituye buen remedio.
constituye buen remedio. O sea que los psicólogos e investigadores o científicos no dicen que la risa, hermanos, perdón, no dicen, no, nos dicen que la risa tiene poder curativo. Ellos dicen, los psicólogos, no la Biblia, poder no, poder es de Dios, pero sí que es saludable reír. Amén, sí que es un remedio contra la depresión, porque es lo contrario. Amén. Y está confirmando lo que dice la palabra. Y se encargan de alguna manera de estudiar al hombre en su aspecto cognitivo, emocional. Entonces mire que salir de la depresión es importante uno creerle a la palabra. Salir de ese, romper esa barrera o destruir a ese enemigo de la depresión. ¿Qué proporciona la risa? Para ir acabando aquí. ¿Qué proporciona la risa? Mire lo que le voy a dictar aquí. Póngale atención a eso para que se ría más. Apréndale a la hermana Erika. Número 1, beneficia los pulmones. Usted no sabía eso. Ríase más. La risa beneficia los pulmones. Entonces les toca reírse más. 2, despeja el sistema respiratorio. 3, proporciona un saludable desahogo emocional. ¿Usted no le ha pasado que entre la familia o amigos cercanos siempre hay uno que, pase lo que pase, así esté angustiado el que esté, él siempre tiene el sentido del humor que le dicen? Y usted puede estar en un momentico llorando y de repente ese que tiene el sentido del humor hizo una intervención y lo hizo hasta reír a usted. Pasó del sentido del lloro, del lamento, al sentido de la alegría y de la risa en un momento así. Entonces note que 4, provee una oportunidad para descargar energía innecesaria. 5, combate el aburrimiento. 6, contribuye a cambiar la timidez. Ojo, ahí el Señor nos está dando buenas herramientas. Yo creo que yo a partir de esta enseñanza voy a empezar a ver hermanos más sonrientes. No sonrían, por favor. Eso. Amén. Ahora en la enseñanza y cuando se vayan y cuando regresen, vuelvan sonriendo. ¿Ah? Cuando usted lo vea a uno así medio así, dígale, uy, el enemigo de la depresión. No se va a meter en problema que me echan la culpa a mí luego, no. No, pero sí, hermano, contrarreste esas malas formas con una sonrisa. Amén. Porque uno enseña es con el ejemplo. Uno no enseña desde el conocimiento. El conocimiento es importante, pero si yo sé y no hago, me es contado como pecado, ¿no? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, el saber no es lo importante, es más importante que lo que yo sé lo aplique de buena manera. Entonces el espíritu de la depresión es un enemigo que afecta nuestra seguridad en sí mismo. Amén. Hermano, los hijos de Dios tenemos que tener seguridad. Hay creyentes que no tienen claro si el Señor los va a salvar o no, y por eso algunos el día de la Santa Cena no la toman. No se sienten seguros si van a ser salvos. O de pronto en algún programa donde creen que de pronto se van a ver como expuestos o afectados, no asisten y van inseguros de la salvación. Y una de las cosas que tiene que tener claro el cristiano es que Dios Dios ya lo ha salvado, porque Él ya pagó un precio por eso. Lo que a usted le corresponde es tener una buena actitud frente a esa gran obra de Dios sobre nuestras vidas.
Entonces vamos, hermanos, a pedirle al Señor que nos ayude. Yo no sé si usted en esta noche usted ha vivido durante estos meses, años atrás, ha pasado por esto, y usted ha enfrentado y se ha dado cuenta que usted se ha ido encerrando en la depresión, y usted no sabía que la depresión se llamaba tristeza. Usted la conocía con el término depresión, muy diabólico, eso por allá. Eso no, la casa nada. Pero si usted en algún momento se encerró en tristeza, lloró en la tristeza, y así pasó un tiempo, usted necesita entender que necesita desarrollar en usted, amén, una mayor entrega al Señor y una mayor obediencia a su palabra. Amén. Necesita madurar en su vida espiritual. Necesitamos madurar en nuestra vida espiritual y no ahogarnos. Pónganse en pie, por favor, en esa circunstancia. Amén. No ahogarnos, no comportarnos como los incrédulos. Oiga, hermanos, el Señor nos habla así en la palabra, que no nos comportemos como ¿qué? Como los incrédulos, no, como hijos de Dios. Usted está pasando una prueba, preséntela a Dios, alcance la victoria en la oración, importante, en su confianza en Dios. Dios le va a dar la victoria. Ve, hermanos, créalo, yo estoy pasando una situación muy difícil ahorita, y es duro que uno como pastor le diga a la iglesia que está pasando una situación difícil, pero nosotros las pasamos también. Pero cada vez que como que el enemigo quiere venir a encerrarnos y a ponernos en duda, el Señor a través de su palabra nos alienta y nos hace resurgir, hermanos, de manera inmediata, ubicarnos en el contexto verdadero, el contexto de Dios, el contexto de que Dios tiene el control de todo. Yo quiero invitarlo en esta noche para que usted, yo no sé si usted ha venido luchando con una situación interna, familiar, emocional, pero que usted hoy, usted le diga: Señor, era importante oír esta palabra. Yo no sé si usted tiene heridas del pasado, a usted lo han hecho sufrir mucho en el pasado, pero usted hoy tiene que entender que usted tiene al Dios que restaura, al Dios que sana, al Dios que venda las heridas, al Dios que da gozo. Amén, hermanos. No viva en eso, no se sumerge más en eso. En el nombre del Señor, recupere su autoestima. Usted tiene mucho valor en las manos de Dios. El valor se lo dio Dios. El diablo se lo quitó, pero Dios se lo devolvió. ¿Por qué no oras conmigo en esta noche? Señor, gracias por esta palabra, porque a partir de hoy mi vida va a cambiar. Voy a sonreírle a la vida, a las bendiciones que Dios me ha dado, a las victorias que Dios me ha dado, a la familia de la cual Dios me ha rodeado. A veces cargamos con complejos, a veces cargamos con miedos, a veces cargamos con inseguridad, a veces cargamos con de pronto con heridas del pasado. Pero en esta noche el Señor, a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, quiere que tú hoy en esta noche, aleluya, le sonrías a las cosas que Dios te ha entregado y salgas de ese lugar, de ese cuarto de soledad, de ese lodo cenagoso, de esa cueva, y te pongas en el contexto de Dios. Soberano Señor, Padre Celestial, gracias, bendito Rey, por permitirnos hoy entender la importancia, Señor, de creer tu palabra. Oh Dios del cielo,
Tú eres, Señor Jesús, nuestro aliento, nuestra alegría, nuestra satisfacción, nuestra motivación. Señor Jesús, en cada prueba, en cada circunstancia, en cada problema, en cada adversidad, Señor, estamos seguros que saldremos victoriosos. Porque tú estás con nosotros, porque tú vas delante, Señor, abriéndonos camino, porque tú eres el que da aliento, y aún en medio, Señor, de la debilidad, Señor, tú nos vas a dar fuerza y nos vas a dar la capacidad para levantarnos y seguir hacia adelante, Señor Jesús, confiando en tu palabra, en tus promesas. No vamos a perder la esperanza sigue viva, porque Cristo, aleluya, sigue estando en pie victorioso, y Él es nuestra esperanza. Gloria al Señor Jesús. Despeja los pensamientos, despeja, Señor Jesús, de nosotros la inseguridad, el temor, el miedo, el sufrimiento, Señor. Oh, pero hoy